Bueno, en las entregas anteriores estuvimos tocando ciertos temas como lo son el outsourcing, el cross-docking, el transporte terrestre, que está en este caso subdividido en las modalidades o los tipos carretero, ferroviario y la documentación empleada en las operaciones de importación y exportación de ambos casos. Bueno, entonces el outsourcing habíamos hablado que es un contrato de terciarización. eh, Muchas veces quieren diferenciar outsourcing de terciarización, pero es mínima en este caso la diferencia. Como por ejemplo el outsourcing, las actividades de la empresa contratada las ejecuta en su establecimiento, y cuando es terciarización, la empresa contratada presta el servicio dentro de las instalaciones de la empresa contratante. Pero por naturaleza son prácticamente similares. Entonces, esta empresa contratante, vamos a suponer que es una empresa frigorífica y está queriendo en este caso hacer una renovación de las tuberías, un trabajo de aislación térmica, tuberías por donde circula el aire frío para mantener en este caso la temperatura bajo cero para el producto cárnico. Entonces contrata una empresa especializada en ese rubro, y se encarga en este caso de prestar el servicio, puede ser dentro mismo de la empresa contratante o en su establecimiento. La empresa contratada prepara en este caso las tuberías para luego ir a instalarlas en el local de la empresa contratante. Entonces, muchas veces la empresa contratante resulta un poco más, no solamente económico, sino que también conveniente desde el punto de vista técnico, contratar a una empresa especializada para poder ejecutar ciertas actividades específicas. Y la ventaja es esa que tiene por ese lado, pero muchas veces la desventaja puede ser también que esta empresa contratante eh, se fije en ciertos detalles de la empresa contratada y pueda en este caso suministrar información a la competencia. O si no, muchas veces la falla en la actividad de esta empresa contratada implica que la empresa contratante falle también con sus clientes y también con terceras personas que están directamente involucradas en la empresa contratante. Tenemos el cross-docking, que hablamos del sistema de distribución, que en este caso permite eh, realizar la actividad de descarga del container o del medio de locomoción en el cual está llegando un lote de una X mercadería o de variedades de mercancías. Hacer en este caso la clasificación por cada uno, por cada propietario, para luego en este caso remitirlos al punto de expedición o al centro de distribución para que vayan a sus destinatarios o al mercado correspondiente. Entonces, el objetivo primordial o la meta que tiene cross-docking es evitar la acumulación de inventarios, permitir que el inventario pueda rotar lo más eficientemente posible. ¿Qué quiere decir eficientemente? Lo más rápido posible, que no esté ocupando mucho espacio físico de almacenamiento, y lo cual se traduzca en costos o en sobrecostos para la empresa. Entonces, esa es la misión del cross-docking, de colaborar con lo que son las actividades de distribución de los productos. El cross-docking también tiene por así decirlo, un aliado, que es el pickup, que justamente que es lo que sería el traslado, en este caso, de los productos de un punto a otro. Mucho manejo interno, entonces la descarga, traslado a un punto de almacenamiento o a un punto donde se va a realizar eh, la clasificación o el desglose de los lotes de productos, para que estos estén preparados para que puedan ser remitidos a sus respectivos puntos de destino. Entonces tenemos también lo que es el cross-docking directo e indirecto, que habíamos visto de qué se trataba, cómo están en este caso compuestos, cómo está compuesta su estructura, cuáles son los costos que implica cada tipo de cross-docking,
y qué beneficio tiene emplear cada uno de esos tipos de cross-docking. Tenemos transporte terrestre. eh, Habíamos visto previamente otra entrega lo que era el transporte acuático, marítimo fluvial, medios de locomoción para transporte de mercadería utilizados en cauces hídricos, pero en este caso estamos hablando de transporte que va por tierra, por suelo, pero en distintos tipos de vías, ¿verdad? Entonces, por un lado, tenemos lo que es el carretero, que en este caso por pistas, calles, carreteras, avenidas, eh, todos aquellos senderos por donde puede circular un rodado. eh, en este caso, ese rodado está equipado como para poder albergar grandes y toneladas de mercancía hasta un cierto límite. Es el único medio de transporte, el único medio de locomoción que puede hacer el door to door, o sea, el puerta a puerta. Puede salir, por ejemplo, del local del exportador y ese mismo medio de transporte llegar hasta el local del importador. Es el único entre todas las modalidades de transporte que puede realizar eso, pero no obstante tiene las dificultades como por ejemplo el tránsito, el tráfico, que cuando hay mucho embotellamiento, entonces o hay algún tipo de avería en la ruta o hay cortes, por ejemplo, en las rutas, algunas medidas de fuerza, entonces que pueda impedir que avance ese medio de transporte. También está el riesgo también de los percances de tránsito, las colisiones también que puede sufrir el medio de transporte terrestre, por citar algunas de las desventajas que tiene. Bueno, tenemos lo que es el ferroviario, donde se emplean en este caso trenes, locomotoras, que están en este caso compuestas por vagones. En cada vagón entonces un compartimiento para que puedan ir las mercancías. Es rápido, dependiendo en este caso de la tecnología o de cuán avanzada eh, está la locomoción de ese medio de transporte que va por ferrocarril. Eh, una desventaja que tiene es que depende exclusivamente de las vías férreas, que solamente quedan en las estaciones de trenes. eh, no puede en este caso salirse de esas vías, ya que en este caso las ruedas están diseñadas exclusivamente para poder circular por esas vías. Y eh, muchas veces ellos priorizan más a las personas, entonces un medio de transporte compartido con las personas, aparte de transportar mercancía, entonces también transportan personas, y muchas veces estos medios de locomoción por vía férrea priorizan a las personas. Entonces muchas veces también puede ocurrir una demora, ya que va quedando en cada estación antes de poder llegar al destino, sino muchas veces en cada estación también están que se descarga y se descarga la mercancía. Entonces ahí también hay un poco de holgura en cuanto al tiempo de poder, en este caso, que el importador pueda recibir esas mercancías. Tenemos lo que es la parte de documentación, que la modalidad, en este caso terrestre por carretera, tenemos la carta de porte carretero o el conocimiento rodoviario, que es el documento de transporte correspondiente a esa modalidad, donde está en este caso todos los datos de la empresa de transporte, el importador, el exportador, y en este caso las características y el valor de la mercancía, entre otros datos como por ejemplo el punto o el puerto de salida, o la aduana de salida, o en este caso la aduana, o la aduana de llegada, o el punto, en este caso, de destino de esa mercancía, y toda la hoja de ruta, el cual sigue el trayecto de ese medio de transporte por carretera, compuesto por camiones o semirremolques y otros tipos de rodados diseñados exclusivamente para poder, en este caso, trasladar mercancías internacionalmente. Eh, Tenemos después lo que es la parte documentaria del transporte por vía férrea.
que es la carta de porte ferroviario o el conocimiento ferroviario, que es similar a lo que es manejo de un formato básico similar a lo que es el carretero, pero con la diferencia que eh, se consigna en qué estaciones o en qué estación se va a alzar la mercancía, en qué estación se va a bajar, cuánto más o menos será el tiempo de demora para poder llegar, el número de vagón, por ejemplo, se va a encontrar depositada esa mercancía durante el trayecto y demás datos también eh, importantes que debe contener esa documentación. Aparte de eso está también la factura comercial, que como habíamos hablado, que es aquel documento que demuestra la concreción de la operación de compra-venta internacional entre importador y exportador, y el certificado de origen, que es aquel comprobante que demuestra la procedencia de esas mercaderías y que es muy útil, por ejemplo en nuestro caso, en nuestro país, por el acuerdo Mercosur. Entonces mercancías importadas de los países miembros, entonces implica arancel cero para el importador. Y hay ciertas cuestiones que tienen que tener bien en cuenta en los ejercicios que habíamos dado. Hay, por ejemplo, partes donde faltan ciertos datos, entonces ustedes solamente pueden, como dice en algunas partes las indicaciones, que pueden en este caso tachar los espacios en blanco, pero sí prestar muchísima atención en todo lo que está pidiendo ahí, porque eh, en situaciones reales se pueden encontrar en estas circunstancias. Entonces por lo tanto es importante que no solamente hagas bien los cálculos, sino que prestes mucha atención también al momento de poder llenar la documentación, de tal manera que la información pueda fluir correctamente y no haya ningún tipo de inconveniente entre el importador, el exportador, la empresa de transporte y otros intervinientes que están ahí dentro de ese circuito de compra-venta internacional.